Bendecida noche, pueblo del Señor. Es una bendición el poder llegar a tu casa a través de este medio. Agradecemos al Señor por esa oportunidad tan grande que nos da. Esta es una noche para poder estudiar y meditar en su palabra. Te invito para que puedas, juntamente con tu familia, el poder acompañarnos esta noche y el poder recibir el consejo de la palabra. Saludos a todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile, y bendiciones a los hermanos en República Dominicana. Esta noche quisiera hablar acerca de el remanente reservado. Hemos estado estudiando a la luz de la palabra acerca de los días de Juan el Bautista, porque los días de Juan el Bautista representan el tiempo de la preparación para la iglesia. Pero luego estudiamos acerca de los días de Noé. Y dice la palabra que así como en los días de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Entonces Noé nos anuncia la parucía, nos anuncia la aparición secreta de Cristo, nos anuncia el arrebatamiento de la iglesia esposa. Y también estudiamos el día martes acerca de los días de Elías y qué sucedió en los días de Elías. Porque recuérdese que Jesucristo dijo en uno de los evangelios que en los días de Elías habían muchas viudas en Israel, pero Elías fue enviado a una de ellas, la viuda de Sarepta. Y lo que representa los días de Elías es que las viudas no tenían esposos, eran viudas. Es un ataque en contra de las cabezas ministeriales, apostólicas, cabezas a nivel familia. Y entonces llama la atención, hermanos, que siempre Dios se guarda de un remanente. Porque cuando analizamos todo lo que sucedía en los días de Elías, algo que llama la atención es que se levanta un mover profético falso, comandado por Jezabel, la esposa de Acab. Y cómo esa mujer va en contra de los profetas de Dios, los profetas verdaderos. Y habían más de 450 profetas de los Baales. Óigalo bien, 450 profetas de los Baales. Pero Dios se había reservado un grupo para él, un grupo de profetas verdaderos. De tal manera que el Señor le habla a Elías porque Elías cree que se ha quedado solo. Y Dios le dice: Elías, detrás de ti hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. O sea, detrás de ti hay un remanente precioso que se ha guardado para mí, que se ha guardado para el Señor y que no ha doblado sus rodillas ante los Baales. Es importante ver que en diferentes etapas y tiempos Dios siempre se guarda de remanentes preciosos. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, Noé predicó por casi 100 años, pero hubo un remanente que creyó a la palabra. La esposa de Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras creyeron a la palabra y fueron salvos 8, dice la palabra, incluyendo a Noé. Hubo un remanente que en medio del juicio de Dios fue preservado, fue guardado. Vemos también cómo el Señor, en el tiempo que Jerusalén es tomada, es sitiada, tomada y llevada como esclavos, ¿sí? Los habitantes de Jerusalén, número 1, por esa nación poderosa llamada Babilonia, que era una potencia mundial en ese entonces. Lo tremendo es que hay un remanente de 4 varones, pero 3 de ellos no se postran delante de la estatua de Nabucodonosor. Y entonces usted sabe la palabra del Señor, lo que dice el libro de Daniel: son metidos al fuego por medio de ese horno encendido 7 veces. Lo hermoso y precioso es que siempre ese remanente es guardado por Dios, porque los meten al horno de fuego encendido 7 veces y no les sucede nada. Solamente se queman
las ataduras de sus manos y las ataduras de sus pies. ¿Por qué? Porque los metieron al horno de fuego encendido, pero atados de manos y de pies. Y solo eso se les quema. Ni siquiera un cabello de su cabeza. ¿Por qué? Porque Dios guarda a su remanente. Vemos cómo el Señor se apareció por más de 40 días a 500 personas. Y dentro de esos 500 la orden fue: permanezcan en el aposento alto. Pero solamente un remanente, 120, permanecieron en el aposento alto. Y el resto se disipó, se fue. Viendo que el Señor tardaba y que exactamente después de la ascensión del Señor, 7 días después, vino la llenura del Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo. Entonces vemos que el Señor es un Dios de remanentes. Me llama la atención que a 3 de las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Sardis, la iglesia de Tiatira y la iglesia de Filadelfia, tienen 3 remanentes. En la iglesia de Sardis, en la iglesia de Tiatira y en la iglesia de Filadelfia. Tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Tienes unos pocos que no siguen esta doctrina de Balaam. Tienes unos pocos, o sea que hay un remanente de parte de Dios. Y entonces vemos a la luz de la palabra cómo en el tiempo de Elías el pueblo claudicaba en 2 pensamientos: si servir a Dios, adorarle y glorificarle, o servir a los Baales. Recordemos que en el tiempo de Elías el altar estaba abandonado. El altar al final se había abandonado de parte del pueblo. Claro, el rey Acab, perseguido por ese espíritu de Jezabel, que era un espíritu de matriarcado, Acab adoraba a los Baales, servía a los Baales y era el rey de Israel. Y entonces el pueblo estaba haciendo lo mismo. Y en ese momento y tiempo de caos en Israel, Dios levanta a Elías como un profeta genuino, verdadero, llevando una palabra clara, directa y contundente a Israel. De tal manera que les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Déjeme decirle que muchas veces los seres humanos claudicamos en 2 pensamientos: si servir a Dios o no servir a Dios, si buscar a Dios o buscar nuestra comodidad, si leer la palabra o ver televisión, si adorar u orar o hacer otras cosas. Qué tan importante es que tú y yo tengamos un corazón definido para amar, para servir, para buscar, para agradar, para alabar y para adorar al Señor. Entonces llama la atención que el pueblo de Israel claudicaba en 2 pensamientos y era seducido de tal manera que Israel seguía y estaba adorando a los Baales. Y entonces ahora viene, ¿sí?, Elías con una palabra contundente. Y hablamos el día martes que los ciclos son proféticos. Y lo que sucedió en el tiempo de Elías es lo mismo que está sucediendo en este tiempo. Hay mucho hombre, mucha mujer, mucho ser humano que conoce a Dios, que sirvió a Dios, pero de repente su amor se enfrió. De repente ya no está buscando a Dios, ya no está sirviendo a Dios, dejó de servir a Dios, dejó de amar a Dios. Su nivel de amor menguó y está de repente claudicando en 2 pensamientos. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el tiempo de Elías se va a repetir en este tiempo. Y por eso dice la palabra en Corintios, para que usted me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, solo para poner pie de imprenta a lo que estoy diciendo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Eso le sucedió a Eva en el huerto. Sus sentidos espirituales fueron extraviados. Ahora la postrera Eva, que es la iglesia, tiene y corre el peligro que la serpiente con su astucia. Y por eso tenemos que ver que la operación de la serpiente
la operación del dragón, la operación del diablo, la operación de Satanás, que el Señor reprenda, ¿sí? En 4 manifestaciones según Apocalipsis. El propósito es seducir con su astucia a la postrera Eva, que es la iglesia, para sacarla del lugar santísimo. Lo mismo que le sucedió a Eva en el huerto. Eva vivía y tenía su residencia en el lugar santísimo, donde la presencia del Señor descendía por las tardes y hablaba Dios con Adán y hablaba Dios con Eva. Pero por la desobediencia y por la astucia de la serpiente sacaron a Eva del lugar santísimo. Es lo mismo que está sucediendo en este tiempo. La postrera Eva, que es la iglesia, va a ser seducida por la serpiente, por la operación de la serpiente. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para amarle, que nos dé fuerzas para amarle con todo nuestro corazón, para no ser seducidos por la serpiente. Y entonces, hoy en este tiempo final, siglo XXI, año 2020, cuidado espiritualmente. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos peligrosos y porque la postrera Eva, que es la iglesia, está siendo seducida. Seducida por el mundo, seducida por la concupiscencia de la carne, seducida por la iniquidad. El amor de muchos se enfriará, aumentará la iniquidad, seducida por la maldad. Y por eso tenemos que examinar nuestro corazón a diario y reconciliarnos con el Señor a diario y pedirle misericordia al Señor para que nos ayude para permanecer hasta el final. Entonces, lo mismo que sucedió en el tiempo de Elías está sucediendo ahora. Pero tome nota que Israel alababa y adoraba a los Baales porque el altar estaba abandonado. Y yo quiero profundizar con la ayuda del Señor esta noche. Porque si Israel alababa y adoraba a los Baales en ese entonces, lo mismo que sucedió en ese tiempo profético está sucediendo y está sucediendo en este tiempo final. Ojo con la iglesia. Si Israel alababa a los Baales en este tiempo final, porque Israel solo es sombra y figura para nuestros días, mucho Israel espiritual va a estar alabando y adorando a los Baales. ¿Por qué? ¿Qué pues será futuro? Sino lo que ya fue pasado. Y entonces quiero darle la base bíblica para que podamos, con la ayuda del Señor, estudiar la palabra y ver qué significan los Baales en este tiempo final. Números capítulo 25. Números capítulo 25, versículo 1. Números capítulo 25, versículo 1. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Mire qué tremendo. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de los moabitas. Usted sabe que Moab era una ciudad de maldición, a las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Entonces hay un nombre que es Baal Peor, y Baal significa Señor, óigalo bien, y Peor significa libertinaje. Entonces, ¿qué significa esto, hermano amado? Significa que el Baal Peor, que traducido desde el original es abertura, puerta abierta. Significa entonces para nuestras vidas que el Israel espiritual de este tiempo, ¿sí?, puede abrir una puerta al libertinaje. Y eso es peligro, y eso es cuidado, y eso es alerta. Porque ese Baal Peor es abertura, puerta abierta, lo que representa libertinaje, carnalidad. Entonces, óigalo bien, la palabra dice claramente que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y usted sabe que los moabitas
eran enemigos de Israel. Entonces, ¿qué significa? Hubo una mezcla. E Israel fornicó, ¿sí?, con las hijas de Moab. Entonces, ahora, cuidado, porque nosotros estamos caminando en el Señor, pero entonces, óigalo bien, cuidado porque podemos abrir puertas, y esas puertas abiertas nos pueden llevar al libertinaje de la carne. Y entonces no vamos a agradar a Dios. Por eso cada uno de nosotros tiene que examinarse para evaluar qué puertas en su vida están abiertas para cerrarlas. La palabra es clara del Señor al decir que el que aportillare su vallado le morderá la serpiente. Y no podemos nosotros convertir la libertad que tenemos en Cristo Jesús con el libertinaje. O sea, cuidado, porque, hermano amado, cuando tú pasas el límite de la libertad que tienes en Cristo Jesús, pasas al libertinaje. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y lo vuelve a repetir otra vez: todo me es lícito, mas no todo me edifica. Entonces nosotros hemos sido llamados para edificar la casa espiritual. Y nosotros somos casa espiritual del Señor. Pero cuando pasamos el límite entre libertad en Cristo, al otro lado caemos en libertinaje. Y por eso tenemos que examinar nuestro corazón. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo de esto? Que pues diremos que, oiga esto, los que comenzamos en el Espíritu, ¿terminaremos en la carne? De ninguna manera. Y Romanos capítulo 8, versículo 6, Romanos capítulo 8, para darle otra base bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ocuparse del Espíritu, porque vamos a recibir vida y paz. Pero si nos ocupamos de la carne, vamos a recibir muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si no tenemos cuidado, vamos a ser arrastrados. Y tenemos que discernir qué puertas hemos abierto en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Óigalo bien, no todo camino conduce a la vida, no todo camino conduce a la bendición. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice la palabra, pero su fin, ¿qué dice? Camino de muerte es. Romanos capítulo 6, versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agradar al Señor, caminar de acuerdo a su propósito, caminar, hermano, guiado por el Espíritu. Y si tú y yo tenemos áreas, porque definitivamente las tenemos, ministrarnos, limpiarnos, pedir ayuda para que el Señor limpie nuestro corazón, lave nuestro corazón, para que el Señor liberte nuestras vidas, liberte nuestras almas. Porque si no, vamos a tener un problema en nuestro corazón. Y ese problema en nuestro corazón va a ser que siempre vamos a pasar el límite entre la libertad hacia el libertinaje. Y entonces, hermanos, en esta carrera preciosa, no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Porque mire Sansón cómo comenzó. Un joven ungido, un joven lleno de poder de Dios, un joven que venía al Espíritu de Dios y lo visitaba. Pero mire cómo terminó. Saúl, dice la palabra, que el Espíritu vino sobre él. Y hermano, fue mudado a otro hombre y hasta profetizaba. Pero mire cómo terminó. Entonces, en este evangelio no es cómo tú comiences, cómo yo comienzo, sino cómo vamos a terminar la carrera. Por eso dice la palabra: no se gloríe el que se pone la armadura, sino gloríese aquel que ya vino de la batalla y se quita la armadura.
Entonces, cuidado con Baal Peor, porque ese Baal Peor significa libertinaje carnal. Entonces ahora la iglesia, el Israel de Dios, va a ser atacado. Y no para que la iglesia esté adorando a una estatua, no, sino va a ser atacado en su alma con este Baal Peor, que es puerta abierta. Tenemos que cerrar puertas. Recuérdese que Cantar de los Cantares dice: huerto cerrado eres, amada mía, preciosa mía. Huerto cerrado eres. Pero si abrimos puertas, al que aportillare su vallado, le morderá la serpiente. Y te digo con todo mi corazón, si tú has abierto puertas, pide ayuda. Si tú has abierto puertas, dile: Señor, ayúdame. Busca una cita con el pastor, ministrate y cierra puertas para que las tinieblas no ganen ventaja en contra de tu vida. Segunda de Samuel, capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 23. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 23. Dice la palabra: aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey. ¿Dónde tenía trasquiladores de ovejas Absalón? En Baal Azor. Y Baal Azor significa, porque hemos enseñado que Baal significa señor, y Azor, rebeldía. Señor de rebeldía. Mira qué tremendo. Señor de rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Desobediencia. Hoy hay hijos que desobedecen a los padres. Hoy hay ovejas que desobedecen la instrucción del ministro. Hoy hay ministros que desobedecen la instrucción del apóstol. Hoy hay esposas que desobedecen la instrucción del esposo. Rebeldía. Cuidado con la rebeldía, porque ahora el Israel espiritual se va a enfrentar contra una potestad de rebeldía. Hoy solamente basta con que usted le dé una mirada al mundo entero. Y dice la palabra en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? Porque hay una rebeldía, hay un espíritu de rebelión en la humanidad. Óigalo bien. Y la rebeldía es desobediencia. Ese espíritu va en contra de la autoridad, va en contra de la cabeza que Dios ha establecido. Recordemos que sobre una gloria hay un dosel. Sobre un alto hay otro más alto. Sobre ese alto hay otro más alto. Porque Dios es un Dios de autoridad. Entonces Absalón se rebela contra el rey David, su padre. Absalón, claro, estaba herido, estaba lastimado. Su padre nunca hizo justicia por la violación que su hermana sufrió. Y entonces, como tenía esa herida abierta y nunca buscó ayuda, nunca buscó ministración, buscó un mal consejo, que ese consejero le dijo: sí, rebélate en contra de tu padre, levántate, tú serás el rey de Israel. Se levanta en contra del rey, su padre. Y mire cómo terminó: colgado en un árbol, hermano, muerto a espada. ¿Sabe por qué? Porque los que son rebeldes nunca terminan bien, siempre van a terminar mal. Dios no nos llamó para que seamos rebeldes, sino para que seamos obedientes a su palabra. Hay mucha oveja que en este tiempo está siendo rebelde a Dios. Sabe que ahí tiene un llamado, sabe que tiene que servir, sabe que tiene que amar a Dios, pero ¿sabe qué es lo que hace? Se ha rebelado en contra de Dios. Se rebela en su corazón. Hay muchos hijos que se están rebelando en contra de sus padres. Hay muchas ovejas que se están rebelando en contra del Señor, en contra del ministro. Te doy un consejo. Tú tienes que tener un corazón obediente a Dios, porque la obediencia trae bendición. La obediencia acarrea bendición, pero la desobediencia
acarrea maldición. Deuteronomio 28 habla acerca de las consecuencias de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Tan fuerte fue así que el Señor le pide de las 12 tribus de Israel que 6 suban al monte Gerizim y las otras 6 suban al monte Ebal. Y óigalo bien, en un monte se habla acerca de la bendición de la obediencia, pero en el otro monte se habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Porque Dios estaba marcando en su pueblo, escojan ustedes, obediencia o desobediencia. Pero oigan las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, la rebeldía, óigalo bien, a la rebeldía le precede la murmuración. Cuidado cuando tú empiezas a murmurar de tu autoridad. Cuidado, hijo, cuando empiezas a murmurar de tus padres. Cuidado, oveja, cuando empiezas a murmurar del ministro. Cuidado, ministro, cuando empiezas a murmurar de tu cobertura apostólica. Cuidado, oveja, cuando empiezas a murmurar del líder. Cuidado, porque a la rebelión le precede la murmuración, la crítica, la protesta. ¿Sí? Y óigalo bien. Usted sabe que hay un ser que tenía, desde que fue creado de parte de Dios, fueron creados los instrumentos de alabanza. Un querubín protector, un querubín hermoso, Luzbel, luz de la mañana, pero se rebeló en contra de Dios. Isaías 13, Ezequiel 28, establece que este ser, óigalo bien, dijo, subiré al monte de Dios y me sentaré en su trono. Se rebeló en contra de Dios. Y al parecer la palabra nos enseña, hermano, y podemos ver cómo Dios le dio muchas oportunidades, pero él no se arrepintió. De tal manera que, hermano, la palabra dice, se halló en tu corazón, se llenó de iniquidad y de maldad, y Dios lo desecha. Por eso usted y yo esta noche escudriñemos nuestro corazón y pidámosle al Señor un espíritu de obediencia a su palabra. Obedezcamos a la voz de Dios, obedezcamos a la palabra del Señor para que nos vaya bien, porque la obediencia trae bendición. Entonces, mire lo que dice el Salmo 68:6. Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ojo, porque usted o yo podemos estar habitando en tierra seca por ser rebeldes. Por eso tenemos que escudriñar nuestro corazón y tenemos que evaluar si estamos adorando a este Baal, ya no de forma física, sino de forma espiritual. Si tú te haces un examen esta noche espiritualmente, igual yo, ¿qué porcentaje de 1 a 10 hay de rebeldía en tu corazón hacia Dios? Escudriñate, yo voy a escudriñar mi corazón. ¿Qué porcentaje de rebeldía hay en tu corazón o en mi corazón? ¿Sabes por qué? Porque los rebeldes, dice, habitarán en tierra seca. Tenemos que pedirle al Señor que nos guarde y nos libre. Porque cuando usted y yo somos rebeldes, Dios envía quebrantamiento a nuestras vidas para que aprendamos. Salmo 107, mire lo que dice el Salmo 107, versículo 11. Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Porque Israel fue rebelde al llamado de Dios. Entonces vino Dios y los entrega, hermano, a una nación poderosa y grande que los quebrantó con yugo de servidumbre.
Hermano, cuánto pueblo de Dios hoy está esclavo en yugo de servidumbre por el faraón que representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuánto pueblo de Dios hoy está esclavo en yugo de servidumbre. Y Dios nos ha llamado a libertad en Cristo Jesús, no a ser esclavos. Pero mucho pueblo está esclavo. ¿Por qué está esclavo? Porque dice la palabra, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Te doy un consejo, no seas rebelde a la palabra. Obedezcamos la palabra del Señor y nos va a ir bien en la vida y vamos a tener días buenos en la vida si aprendemos a ser obedientes a su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, tercer Baal, Cantares capítulo 8, versículo 11. Cantares capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra: Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Salomón, el hombre sabio, el hijo de David, tuvo una viña en Baal Amón. ¿Y qué significa Baal? Señor. ¿Y qué significa Amón? Oiga esto, oculto. Eso significa oculto. Y óigalo bien, también significa multitudes. Entonces, tome nota, porque cuando oímos de multitudes, multitudes seguían a Jesús, pero pocos eran sus discípulos. Óigalo bien, multitudes seguían a Jesús, pero pocos eran sus discípulos. Hermano, hemos enseñado que hay multitudes que seguían a Jesús. Óigalo bien, dentro de esas multitudes, muchos creyeron y fueron creyentes. Dentro de esos creyentes, muchos se convirtieron en discípulos. Dentro de esos discípulos, solamente 3 fueron los íntimos. Y dentro de esos 3, hermano, había amigos, como por ejemplo Juan, que era extremadamente íntimo. Entonces, en este evangelio van a haber multitudes, van a haber creyentes. Dentro de esas multitudes, muchos se van a convertir y van a ser creyentes, pero después van a pasar a otro nivel, ser discípulos. Y después de ser discípulos, van a ser íntimos. Y después de ser íntimos, amigos. Y después de ser amigos, novia de Cristo. Entonces, qué tremendo, porque este Baal Amón habla de multitudes. Aquí en Guatemala se dice un dicho: ¿a dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Dios, óigalo bien, es un Dios que nos enseña a la luz de la palabra, que es un Dios de remanentes. De remanentes. Porque pareciera que Dios pasa filtros y filtros y filtros. Y usted lo ve en el ejemplo de Gedeón. 32,000 soldados tenía Gedeón para la batalla en contra de sus enemigos. Y pasan un filtro, y luego otro filtro, y luego otro filtro, y solo se quedan 300. Esos 300 son el remanente con el cual Dios utilizó para dar la victoria a Israel. Lo más hermoso y precioso es que ellos no tuvieron que hacer nada, solamente tocar trompeta, romper la vasija de barro y tomar en su mano derecha la antorcha encendida. Tome nota que era un remanente de Dios, no eran multitudes, porque Dios, hermano, es un Dios de remanentes. Ojalá que tú y yo seamos del remanente de Dios. 70 de esas multitudes, 70 los mandó de 2 en 2, 70 de esos 70, 12 de esos 12, 3 de ese 3, 1, el apóstol Juan, el amado Juan, el discípulo amado. Entonces nosotros tenemos que ser de ese remanente precioso. Salmos capítulo 32,
Si usted me acompaña, Salmos capítulo 32, versículo 3 y versículo 4. Dice la palabra, óigalo bien, hablando acerca del oculto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Hablábamos que Baal Amón es señor de multitudes, pero también representa oculto. Cuando tú y yo callamos, cuando tú y yo guardamos, escondemos el pecado, escondemos la iniquidad en nuestro corazón, ocultamos creyendo engañar a Dios, porque Dios todo lo ve, aún pesa el secreto del pensamiento, tenemos un problema. Dice que el que no confesare su pecado no prosperará. El que confesare su pecado y se apartare alcanzará misericordia. Pero el que retiene su pecado, el que guarda su pecado, el que esconde su pecado, no va a prosperar. Sino que aquí la palabra del Señor lo dice claramente. Mi verdor, ¿qué pasaría, David? Se convirtió en sequedad de verano. Después de ser un hombre con presencia de Dios, después de ser un hombre que se sentía verde, cuando usted ve el campo y en el tiempo de invierno verde, se convirtió en sequedad de verano. Se secó por dentro. ¿Por qué? Porque el pecado consume. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El problema es que hay mucho servidor que está cometiendo pecado y tiene pecado oculto y nunca se confiesa, nunca se ministra, nunca confiesa su pecado delante del Señor, y ese es un problema, porque está ocultando, como Acán. Acán tomó las piezas de plata, el lingote de oro, el manto babilónico y no dijo nada. Y óigalo bien, el campamento de Israel se detuvo. Número 1, Israel pierde la batalla. Número 2, Israel no avanzó por cuanto había pecado oculto. Muchas veces, porque nosotros tenemos pecado oculto y no lo confesamos, detenemos nuestro campamento, detenemos el propósito de Dios, detenemos el proyecto de Dios en nuestra vida, porque no confesamos nuestro pecado. Creo que somos llamados a vencer a este Baal Amón y a confesar nuestros pecados, a sacar la lepra de nuestro campamento, para que el Señor, hermano, se glorifique y para que el Señor cumpla su propósito. Jueces capítulo 8, versículo 33. Jueces capítulo 8, versículo 33. Dice la palabra: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales. Mire qué tremendo. Yendo tras los Baales. Y escogieron por Dios a Baal Berit. Baal significa Señor. Berit, óigalo bien, pacto o amistad. Pacto o amistad. Eso significa Berit. Entonces, ¿qué dice la palabra por medio del apóstol Santiago? El que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces, cuidado si tú y yo tenemos una amistad con el mundo. Y cuando hablo del mundo, hermano amado, hablo del sistema. Del sistema, hermano, de pecado que existe en este mundo. Santiago, para que usted me acompañe, capítulo 4, para dar la base bíblica, versículo 4. Oh almas adúlteras, dice el apóstol Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Óigalo bien, la palabra del Señor es clara cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que en el mundo están. ¿Por qué? Porque en el mundo hay concupiscencia, en el mundo hay, óigalo bien, iniquidad, hay pecado,
Entonces no améis al mundo, ni las cosas que en el mundo están. Entonces, qué importante es que nosotros seamos amigos de Dios y enemigos del sistema. Mire, usted y yo tenemos que saber y conocer la palabra para no hacer todo lo que las personas hacen, simplemente porque es una costumbre, simplemente porque es una tradición. No, porque hermano, Dios no es un Dios de tradiciones, Dios no es un Dios de costumbres. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Cuidado con hacernos amigos del mundo. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 15:9? Jeremías 15:9 dice: languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión, y los que de ella quede, lo entregaré a espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Óigalo bien. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en época de angustia. Entonces, qué tremendo es cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, y cuando nosotros, hermanos amados, óigalo bien, nos hacemos amigos del mundo y enemigos de Dios. Porque este Baal Berit significa pacto o amistad. La pregunta es, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son con los que tú dejas que te rodeen? ¿Quiénes son tus cercanos? ¿Te están edificando? ¿Sí? ¿Están edificando tu vida? ¿O ellos son los que te seducen? Y por eso Jeremías dijo, que ellos se hagan a ti y no te hagas tú a ellos. Que ellos se hagan a ti y que no te hagas tú a ellos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y los jóvenes, que en su vida de juventud es un tiempo de mucho peligro, aprendan a escoger sus amistades. No todo aquel que dice ser amigo es amigo. En los jóvenes se ve mucho eso. Tienes que aprender, joven, y te voy a dar un consejo: nunca abras tu corazón con los que se dicen ser tus amigos. Abre tu corazón con tus padres, abre tu corazón con alguien que tiene canas, abre tu corazón con un ministro, con un consejero, con un anciano, para que te dé un consejo. Pero nunca abras tu corazón con tus amigos, porque tus amigos te van a aconsejar, pero no tienen experiencia de vida. Tienes que tener mucho cuidado. Números capítulo 32. Números capítulo 32, versículo 38. Dice la palabra, Números 32, 38. Dice, voy a leer desde el 37. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale y Kiriataim, Nebo, Baal Meón. Óigalo, Baal Meón fue edificado por los hijos de Rubén. ¿Y qué significa Baal Meón? Baal, Señor. Meón, morada o comodidad. Hoy el pueblo de Dios se ha vuelto muy cómodo. Hermano, hace muchos años en Guatemala se hacían campañas evangelísticas en parques. Se hacían campañas evangelísticas en campos. Hace muchos años, óigalo esto, salían grupos de iglesias a predicar la palabra, a evangelizar, a entregar un tratado, a orar por las personas en las calles. Grupos de iglesias iban a hospitales, a cárceles.
Hoy en día eso ha mermado. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo es cómodo. El pueblo cristiano hoy vive una comodidad y no quiere esforzarse ni mover una mano por servir, por buscar, por amar, por alabar, por adorar a Dios. Hoy mucho pueblo se ha acomodado de tal manera que ya no le gusta ir a la iglesia, sino en su casa, como que estuviera viendo televisión, ve la prédica. Y ya no le gusta ir al culto físico, ahora que las iglesias se han aperturado nuevamente. Ya no le gusta evangelizar. Ya no le gusta presentar a Cristo. Ya no le gusta dar testimonio. Cuidado con la comodidad. Porque nos va a pasar como a aquella mujer, la Sulamita, que le fueron a tocar la puerta. Y llegó el amado. Y le dijo, ábreme, hermosa mía, amada mía, ábreme. ¿Y qué contestó la mujer de adentro? Ya me acosté. Ya estoy en la cama, ya me acosté. Y siguió tocando el amado. Y que cuando esa mujer decide levantarse y abre la puerta, el amado se había ido. Cuidado, porque podemos perder el tiempo de nuestra visitación. Porque podemos perder el tiempo de nuestra visitación. Tenemos que erradicar de nuestro corazón toda comodidad espiritual. Hay mucho pueblo de Dios que ya no ora, mucho pueblo de Dios que ya no lee la palabra, mucho pueblo de Dios que no le gusta la vigilia, mucho pueblo de Dios que no le gusta el ayuno, mucho pueblo de Dios, óigalo bien, que ya no le gusta servir a Dios porque ha caído en una comodidad. Entonces mucho pueblo de Dios está adorando a Baal Meón, el señor de la comodidad. Óigalo bien, el señor de la comodidad. Y tenemos que echar fuera de nuestro corazón todo acomodamiento espiritual. Y por eso muchas veces vienen terremotos a nuestras vidas, temblores a nuestras vidas, para erradicar toda comodidad. Hermano, tú fuiste llamado a servir, sirve a Dios. Fuiste llamado a predicar, predica y habla de Dios. Fuiste llamado a los hospitales, pues visita a los hospitales cuando sea el tiempo. Fuiste llamado, hermano amado, a ayudar en la obra del Señor. Ayuda, sirve. No te acomodes, no dejes de servir. Que te pase a ti como le pasó a Daniel. Daniel, le dice el rey, el Dios al quien tú sirves te ha librado de los leones. ¿Y qué contestó Daniel? Oh rey, vive para siempre. El Dios al quien yo sirvo me ha librado. Pero resalto que el rey le dijo, el Dios al quien tú continuamente sirves. Mire qué testimonio había dado Daniel delante del rey. Te ha librado, oh rey, el Dios al quien yo sirvo me ha librado. Una de las bendiciones que tienen todos los servidores de Dios es que van a ser librados y van a ser guardados del foso de los leones. Van a ser guardados y librados del foso de los leones. Por eso sirve al Señor y no te canses de servir al Dios vivo. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Hermanos amados, dice, creo que copié mal la cita bíblica, pero se refiere acerca de Baal Zebú. Lo voy a buscar acá en la concordancia, permítame un segundito. Baal Zebú. ¿Y qué es Baal Zebú? El señor de las moscas. Mire qué tremendo. El señor de las moscas.
Y tenemos que tener cuidado con ese señor. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, las moscas, número uno, representan los demonios. Dice que en aquel tiempo, por eso Jehová, cuando pedía un sacrificio, tenía que ser consumido por fuego. Porque usted sabe que se agarraba, hermano, la oveja, se revisaba que no tuviese defecto alguno, se mataba, se le sacaban sus vísceras, se llenaba el huacal de sangre, pero luego era quemado. Y usted sabe que Israel tenía dos sacrificios, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Entonces la ofrenda de la mañana era puesta a las 9 de la mañana y esa ofrenda era quemada. Y a las 3 de la tarde se ponía el segundo sacrificio, el sacrificio de la tarde. Y esa ofrenda también era quemada. Entonces quiere decir que la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde eran quemadas por el fuego. ¿Por qué? Porque Dios así lo había permitido y así lo había pedido. Pero cuando los que adoraban a los Baales llevaban una ofrenda al altar de los Baales, dice que agarraban al animal y lo mataban, pero no lo quemaban. Y entonces usted sabe que el olor de la carne atrae. Y llegaban todas las moscas y se ponían sobre el sacrificio que ellos presentaban. Y por eso ese Belcebú, que el Señor lo reprenda, es el señor de las moscas. Ahora, lo tremendo es cuando nosotros, porque ahí hay una figura preciosa, cuando nosotros no quemamos nuestra carne, hablando espiritualmente, en el fuego de Dios. ¿Qué sucede? Hermano amado, sucede que hay una carnalidad en nuestra vida, que no la estamos entregando al fuego de Dios. Y entonces vamos a traer las moscas, que son figura de los demonios. ¿Y qué dice la palabra en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, para terminar? Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mire qué tremendo. Entonces, una actitud incorrecta suya o mía, que somos estimados como sabios, honorables, hacemos ceder el perfume del perfumista. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Las moscas siempre están buscando la carne y se van a parar en la carne. Pero usted sabe que ese animal, ¿sí? Número uno, es un animal que se para en la suciedad y luego trae esa suciedad y contamina. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestra vida no esté siendo contaminada. Óigalo bien, en nuestro ser interior, por las actitudes carnales que aún hay en nosotros, sino que nuestra vida tiene que ser presentada como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque en ese sacrificio vamos a sacrificar la carne, la vamos a quemar con el fuego de Dios. Solo quiero darle la base bíblica de este Baal Zebú. Permítame un segundito para poder darle la base, hermano amado. Bueno, no la tengo acá, perdón. Le debo ese versículo, se lo voy a dar en el próximo estudio. Baal Zebú. Anoté mal la cita. Entonces, concluyo y hago un resumen rápidamente.
Número uno, lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Elías es el mismo tiempo que está sucediendo, es el mismo ciclo profético que estamos viviendo. El pueblo de Israel tenía dos pensamientos, claudicaban dos pensamientos: servir a Dios o servir a los Baales. Terminó sirviendo a los Baales hasta que llegó Elías. Y es ahora, hermano amado, lo mismo. Por eso tenemos que tener cuidado de estas potestades espirituales. Baal peor, que es a puerta abierta, libertinaje a la carne. Baal Azor, que es rebeldía. Baal Amón, que es multitudes y oculto. Tú no has sido llamado para ser multitudes. Tú has sido llamado para ser discípulo y amado de Jesucristo. Y para poder sacar todo lo oculto que hay en tu vida y que el Señor te limpie a ti, me limpie a mí de lo oculto. Baal Berit, amistad con el mundo, pacto. Tener mucho cuidado con quién haces amistad. Que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. Baal Meón, cuidado con la comodidad. Sal de la comodidad, salgamos de la comodidad y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Y Baal Zebú, señor de las moscas. Tengamos cuidado y no permitamos, óigalo bien, que tu vida sea un lugar donde lleguen las moscas, que es figura de los espíritus inmundos, de los demonios, sino que dice la palabra que nosotros somos olor grato, ¿sí? Olor grato en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Un olor fragante delante del Señor. Pero si somos carnales, entonces damos lugar a que vengan las moscas que representan a Baal Zebú, que son figura de los demonios. Y entonces el perfume que hay en nosotros se opaque y las moscas hagan hieder nuestra vida. Por eso esta es una noche para que tú y yo meditemos en nuestro corazón. Esta es una noche para pedirle al Señor que nos ayude y que no repitamos, porque Israel solamente es ejemplo, es figura para nosotros, que no repitamos lo que Israel vivió, sino que le pidamos al Señor muchas fuerzas para poderle amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Permíteme orar en esta noche y ministrar esta palabra en tu corazón. Padre, gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor amado, porque lo que le pasó a Israel es una sombra y figura para nuestros días. Hoy te pedimos, Señor, y yo te pido y levanto mis manos y oro a favor de tu pueblo, a favor de los amigos, a favor de todos aquellos que nos están viendo, para que ministres fuerzas nuevas, para que ministres fortaleza, para que, Señor, el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, para que sus corazones sean llenos de fe, para que no claudiquen, sino que sigan caminando, Señor amado, puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, puesta la mirada, como dice la palabra, en el galardón, Señor amado. Ayúdanos a caminar agradándote en todo tiempo. Te rogamos y te suplicamos, Padre bendito. Y Señor amado, escudriñamos nuestro corazón esta noche. Y te rogamos y te suplicamos, Padre amado, que si hay algo que está ocupando el primer lugar en nuestro corazón, Señor, que esta noche, Padre, meditemos en lo profundo de tu palabra. Y que, Señor, demos libertad para que seas tú el que more, para que seas tú el Señor de nuestra vida. Gracias, Padre bendito, por tu pueblo. Gracias por tu palabra. Bendice cada corazón y cada vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, pueblo del Señor, y el Señor guarde tu entrada y tu salida. Bendecida noche.